simple no vale, Paloma, Javier, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Vamos a hablar de actualidad política nacional y bueno, uno de los temas de actualidad es el fiscal general del Estado que ha declarado en el Senado. Y Paloma, de esas declaraciones que ha podido dar, porque ha sido muchas horas, ¿con qué te quedas o qué imagen crees que ha ofrecido a la sociedad el fiscal? Bueno, pues yo con la imagen que me quedo, que se confirma que es el brazo armado del presidente Pedro Sánchez en una operación de Estado para intentar desprestigiar y para intentar hacer daño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que mantiene un enfrentamiento absolutamente cada vez más duro y enconado, y sobre todo por la amenaza electoral que representa para el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que todo ese enrocamiento que él ha tenido diciendo y manteniendo su derecho a borrar, al borrado de todos esos datos porque representan su intimidad, que son unos datos que se han querido filtrar o presuntamente sobre la negociación privada entre el novio de la presidenta de la comunidad y Hacienda para intentar solventar un presunto delito fiscal. Yo creo que es de una gravedad pues inmensa, ¿no? Porque en este país nunca un fiscal general del Estado ha estado bajo sospecha por eliminar pruebas de un delito que podría haber cometido. Con lo cual, su comparecencia en el Senado ha sido la constatación de que está siendo utilizado por el presidente Sánchez para cargarse o para hacer daño a la presidenta de una comunidad autónoma. Eso por un lado. Eso explica quizás su reticencia a ir al Senado. Yo he estado escribiendo en The Objective desde hace 2 meses todos los requerimientos que se le ha hecho para que él fuera, se le han dado fecha y no ha querido ir. Esta situación explica el por qué no ha querido ir, porque no quería dar la cara sobre unas sospechas que recaen sobre él, ¿no? Yo de su intervención, que no la he seguido todo el tiempo, pero sí he estado escuchando pequeños retazos, hay un par de cosas que me ha sorprendido. Una, cuando vuelve a hablar del tema de la desinformación, ¿no? Cuando que él habla de que, bueno, que él lo que ha hecho es, no ha filtrado, pero que ha podido facilitar información para evitar la desinformación. Yo como periodista estoy cansada de eso. O sea, no hay desinformación en este país, no hay fango en este país, no hay basura en este país. Por supuesto que a lo mejor hay periodistas y determinados medios que se equivocan, como todo el mundo, pero no es una política generalizada y no es una práctica generalizada en la prensa de este país. Y luego hay una parte de su intervención que también quisiera comentar, que es cuando se refiere a esos discursos de desprestigio de las instituciones. Yo pediría al fiscal que mirara en los socios del gobierno que le ha nombrado, en esa extrema izquierda, en ese Podemos, en ese Sumar, que constantemente ellos lanzan diatribas contra el Poder Judicial, que es uno de los pilares del Estado, ¿no? Yo creo que no se puede acusar a todo el mundo, no se puede acusar a todo el mundo que porque se le cuestione a él se está cuestionando al Estado. Todo lo contrario, yo creo que una parte de la prensa y de los españoles lo que quieren es que se sepa exactamente si él fue el filtrador de los datos particulares de un ciudadano. Javier. Sí. Bueno, sí, al hilo de lo que decía Paloma, efectivamente es la primera vez en la historia reciente de España en la que un fiscal general, que efectivamente es un cargo nombrado, vamos, porque está del gobierno el nombramiento del cargo del fiscal general, pero es el máximo responsable, está en la cúspide de la jerarquía del Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado. Y eso quiere decir que representa la defensa de los intereses del propio Estado, de la sociedad en general, de los ciudadanos en particular, de los intereses públicos y privados también de las personas. Que ese máximo responsable del Ministerio Público esté imputado, investigado en un procedimiento por descubrimiento y revelación de secretos en primer lugar y que luego se haya sabido por las investigaciones de la propia UCO, de la Guardia Civil, que se dedicó a eliminar pruebas de la comisión de los delitos que presuntamente hubiera podido cometer,
pues es gravísimo. La comparecencia en el Senado, después de 2 meses largos de evitarla, hoy ha dicho que era por problemas de agenda y tal, pero bueno, no ha tenido ningún problema con su agenda para desfilar por distintos platos de televisión o conceder entrevistas en distintos medios, ¿no? Esa comparecencia, decía, solo ha servido para autojustificarse, ampararse, por ejemplo, en el borrado de los mensajes o de su móvil o de los correos, en que es un derecho que él tiene a preservar su intimidad. Hombre, el mismo que pueda tener cualquier presunto delincuente al que le interviene en el teléfono o le puedan intervenir en el teléfono y que borra las conversaciones de WhatsApp para evitar que se genere una prueba de la comisión de su delito, por ejemplo, ¿no? Pues hombre, la comparecencia, decía, ha servido para reafirmarse y ratificarse en que no piensa dimitir, no piensa dimitir. Y esa autojustificación en su propia intimidad y que está perfectamente legitimado para borrar mensajes, bueno, pues es una anécdota, ¿no? Pero ayer tuve un juicio, en el que yo era acusación particular. Mis clientes fueron víctimas de un robo, de un asalto a su vivienda. Un robo con violencia e intimidación en casa habitada. Y bueno, y os lo abrevio muy rápido, pero porque viene al hilo de lo que ha dicho Álvaro García Ortiz en el Senado respecto de esa intimidad. Van 2 personas haciéndose pasar por mensajeros de paquetería, de Amazon, pican al interfono, dan el nombre del propietario de la vivienda, traemos un paquete para fulanito, entran, les abren la puerta, rápidamente arremeten contra la persona que habían citado, le pegan, le golpean, lo maniatan con bridas en muñecas y tobillos, lo mismo a la esposa que viendo lo que pasaba intenta subir al piso arriba y pedir ayuda, la reducen, la maniatan, les tapan la boca con cinta americana y bueno, y les piden un dinero porque les dicen que saben perfectamente que tienen dinero en efectivo porque unos amigos suyos se lo han dicho y acaban diciendo quiénes son los amigos. Pero ese delito se interrumpe, es frustrado porque interviene la policía que consigue acceder a la vivienda y reduce a los 2 asaltantes. Les interviene un teléfono móvil. Mossos d'Esquadra hace una investigación acerca de ese teléfono móvil y a través del posicionamiento, de los mensajes, del tráfico de llamadas, pues bueno, llegan a localizar a una tercera y una cuarta persona relacionada con el delito. A esa tercera y cuartas personas también se les interviene móviles que son cuyo contenido es extraído, volcado y analizado y permite determinar la cuarta persona que es detenida. Y en el móvil de la cuarta persona se descubre allí pues un tráfico de mensajes, de correos, de WhatsApps que revelan la comisión de otros delitos. Claro, es lo mismo si estas personas hubieran borrado el contenido de sus móviles amparándose en ese derecho que decía Álvaro García Ortiz a preservar su propia intimidad, no se hubieran podido esclarecer el delito, ni este delito, ni otros delitos que aparecieron conexos después con el estudio de esos móviles. Claro, lo que ha reconocido Álvaro García Ortiz hoy en el Senado es que es un delincuente o un presunto delincuente, para hablar en puridad, un presunto delincuente que ha intentado ocultar la comisión del delito destruyendo pruebas, mediante la destrucción de pruebas. Claro, esto es gravísimo que lo haga un fiscal general del Estado. Si además la finalidad de esos hechos, de esas acciones cometidas por el fiscal, tienen una intencionalidad política, como decía Paloma, que es la de destruir a un adversario, que en este caso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues todavía es más grave, porque detrás de esto lo que hay son connotaciones o ramalazos dictatoriales, ramalazos que atentan contra el propio Estado de Derecho. Es gravísimo esto. Paloma. Bueno, yo creo que poco más hay que decir porque ya lo que queda, ¿no? Ya lo hemos escuchado muchas veces, ya no sé ya qué más se puede decir sobre el fiscal general del Estado. Yo creo que lo importante es que actúe la justicia ya de una vez, se clarifique esta situación y se sepa la verdad, porque ya es dar vuelta al mismo molino, ¿no? Este señor
enroca permanentemente y dice que ha borrado esos mensajes porque pertenecen a su intimidad, sostiene y trata de esparcir la culpa por todo el mundo diciendo que sí había 60 personas que sabían esos mensajes. Lo único que se sabe es que hay un medio de información que lo llama y es precisamente ese medio de información quien saca la información sobre el novio de Ayuso. Yo creo que ya ha llegado a estas alturas, ¿no? De un poco de desafío incluso a la propia justicia. Lo importante es que haya un pronunciamiento y sepamos realmente qué pasó aquella noche, aunque yo creo y me temo que lo sabemos todos. Cambiando de tema, que también se habla, por también hablar del PP, del tema de las residencias de Ayuso y de Madrid, ¿cómo veis ese tema? ¿Y creéis que puede haber algún delito o no haberlo? Porque siempre hablamos de un lado, también vamos a hablar del otro lado. ¿Qué os parece lo de las residencias? Paloma, por seguir contigo que has hablado menos. Bueno, vamos a ver, o sea, todos los procesos judiciales contra Ayuso en el tema de la residencia han sido archivados. Yo no tengo nada más que decir. En las residencias hubo muchos fallecidos, lamentablemente, lamentablemente, en toda España, lamentablemente. No fue la Comunidad de Madrid la que más tuvo, lamentablemente. Yo no creo que ningún dirigente político de ningún partido quiere que la gente muera, ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. No lo creo, no lo creo. Y jamás, jamás, jamás utilizaré los muertos en ningún análisis político contra nadie, porque no lo creo así. Creo que todos los dirigentes políticos como los periodistas podemos cometer errores en una situación tan durísima como aquello. Todo el mundo hizo lo que pudo. Quiero creer que es así. Ayuso no es una asesina, por Dios santo, y Pedro Sánchez tampoco, porque si aplicamos esa misma vara de medir contra la presidenta de la comunidad, también podemos aplicarla contra Pedro Sánchez cuando no cerró el aeropuerto de Barajas, cuando siguió convocando el Día de la Mujer. Y yo no creo que Pedro Sánchez sea un asesino, yo creo que se hicieron cosas mal, pero porque era una situación tan extrema, tan novedosa y que cogió a todo el mundo tan desprevenido que me niego a llamar asesino a ningún dirigente político. Javier. Sí. Bueno, hay que recordar que efectivamente la competencia en materia de residencias de mayores es una competencia cedida a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma pues ejercía esas facultades, esas competencias cedidas. Pero también hay que recordar que el vicepresidente del gobierno entonces, 2 días o 3 después, no recuerdo la fecha exacta, vicepresidente del gobierno era Pablo Iglesias en aquel momento. 2 o 3 días después de decretarse el estado de alarma y por lo tanto tener conocimiento toda la ciudadanía de que existía esa pandemia con afectaciones o con posibles afectaciones graves, compareció en rueda de prensa, creo que ya con el mismo Fernando Simón, no recuerdo bien, y manifestó y verbalizó, dijo claramente que él, en su condición de vicepresidente del gobierno, asumía la responsabilidad directa de la gestión de todas las residencias de ancianos en toda España. Con esto no quiero decir que la responsabilidad de los fallecidos en las residencias de toda España, no solo las de Madrid, sea del vicepresidente del gobierno entonces de Pablo Iglesias. Pero, hombre, el intentar utilizar, señalar a Ayuso en este caso, ¿no? Porque es la principal señalada de toda la izquierda o la extrema izquierda respecto de los fallecidos en residencias, ¿no? Durante la pandemia. Señalar a Ayuso, a Isabel Díaz Ayuso, cuando el propio vicepresidente del gobierno dijo públicamente que asumía la gestión de la crisis generada por la pandemia en todas las residencias de España por encima de las competencias cedidas a las comunidades autónomas, hombre, pues es un poco, es como poco atrevido, ¿no? El señalar a Isabel Díaz Ayuso. Y decía Paloma, no fue la comunidad con más fallecidos, ¿no? Efectivamente, creo que fue Cataluña, la mía, la que tuvo más fallecidos de personas mayores en residencias. En mi caso concreto, yo tuve 2 tíos que fallecieron en residencias. No se me ha pasado por la cabeza dirigir una acción penal contra el presidente de la Generalitat,
por ejemplo, es que no se me ha pasado por la cabeza. Es una situación, como bien decía Paloma, de crisis con una emergencia sobrevenida, no ponderada por lo novedosa, con una afectación a escala global o mundial, que, hombre, que yo creo que las administraciones, mejor o peor, hicieron lo que pudieron, mejor o peor. Probablemente peor en muchos casos, ¿no? Porque luego hay derivadas, como el tema de las mascarillas y, bueno, y distintas corruptelas que sabemos que se fueron produciendo por todo el territorio nacional. Pero insistir en señalar a Díaz Ayuso cuando efectivamente muchos de esos procedimientos simplemente se han sobreseído, se han archivado porque los jueces responsables de la investigación de esas denuncias han entendido que no se había cometido ningún ilícito penal, pues hombre, es mantener ahí la llama en lo mediático cuando en lo judicial ya prácticamente no hay llama. Bueno, yo creo también, Javier, que es una derivada más de ese acoso que desde el Palacio de la Moncloa, desde el Sí. PSOE y desde de las formaciones políticas de izquierda tienen contra la presidenta de la comunidad, porque si no, no hay otra explicación, ¿no? Porque si todos los temas judiciales se han archivado, ¿por qué no va la izquierda contra los presidentes de otras comunidades autónomas, contra la de la presidenta Cataluña? Pues, por ejemplo, es que yo creo que todo es una burda maniobra en la que se quieren utilizar a los muertos y a mí eso, desde luego, desde una izquierda y una ultraizquierda tan preocupada por los derechos humanos, por los valores fundamentales, por los derechos fundamentales, que hagan de los fallecidos y de las personas más indefensas, que eran la gente mayor, una causa política, me parece un poco que es el ejemplo del deterioro de la política española en estos últimos años. Sí. Además, es que Pedro Sánchez en concreto hace ya tiempo, hace ya años, que decidió que su adversario político, su principal adversario político, no era Alberto Núñez Feijóo, que era Isabel Díaz Ayuso. Tal cual, ¿eh? Díaz Feijóo sí lidera el Partido Popular, es el presidente del Partido Popular, es formalmente el líder de la oposición en el Congreso, pero Pedro Sánchez, que es maquiavélico y que es una persona que parece que funciona de forma inmediata, pero es capaz también de tener previsión mediata, es decir, a medio plazo como poco, hace ya años que decidió que el adversario no era Alberto Núñez Feijóo, que el peligro a su presidencia, a su liderazgo como gobierno, lo encarnaba Isabel Díaz Ayuso, porque sabe que gran parte del electorado, no hablo de la militancia, que también del Partido Popular, pero los votantes, los electores del Partido Popular, probablemente preferirían poder ejercer su derecho a voto poniendo el nombre de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia del gobierno, porque esto es así. Y eso Pedro Sánchez no se corta un pelo en evidenciarlo y en señalar y atacar constante y permanentemente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es una percepción mía, pero... Y bueno, si queréis para terminar el último tema que os pregunto, los presupuestos generales del Estado, ¿cómo creéis que puede haber más acercamiento, más concesiones a Junts para que pueda votar que sí? ¿Cómo creéis que está la situación? ¿La veis más favorable o igual de complicada como hasta ahora? Paloma. Pues yo la veo complicadísima, porque claro, ahora tenemos el tema de Ucrania, ahora tenemos el tema de los presupuestos que se le va a pedir para defensa a la Unión Europea, con lo cual yo creo que es un elemento de más complicación a lo que ya había. Yo creo que los presupuestos, fíjate, yo nunca he pensado que los presupuestos no vayan a salir, todo es cuestión de la cesión que se le haga a Puigdemont. Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en la Moncloa, con lo cual algún apaño habrá. Pero es que el tema de Ucrania es muy importante porque eso sí rompe al gobierno entre Sumar y el Partido Socialista, porque Sumar se opone totalmente al incremento del presupuesto de defensa, que España tiene que llegar al 2% de su PIB. Y eso sí que es importante, porque ahí sí que no va a haber una concesión, porque en circunstancias normales, Pedro Sánchez tiene un pacto con Sumar que iba a salir. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora si en la cumbre de París que va a haber mañana dice Macron que todos los países europeos tienen que subir al 5%? ¿Dónde va a sacar el dinero?
Eso tiene que salir de los presupuestos y por eso ayer Pilar Alegría, creo que fue, dijo que por qué no se aportaba una solución mancomunada en todos los países europeos, porque ellos no quieren tocar el presupuesto español, con lo cual yo creo que ahora sí que realmente hay un nuevo elemento que no estaba antes y que sí puede distorsionar el marco de negociación que en circunstancias normales se podía haber abierto aquí en España. Sí, Sí, Javier, y además ya se ha manifestado estos días el desacuerdo que han tenido entre Yolanda Díaz y Pilar Alegría en cuanto al salario mínimo, o sea sí, que sí. otra cosa más. Bueno, efectivamente, si solo dependiera de Junts y de Puigdemont, todo saldría adelante, porque al final, como decía Paloma, es una cuestión de ceder, de ir generando cesiones, vamos, de ir bajándose los pantalones hablando en plata, ¿no? Y Pedro Sánchez está dispuesto a caminar con los pantalones en los tobillos mientras pueda seguir yendo cada noche a dormir a su habitación en el Palacio de la Moncloa. Eh, pero claro, lo cierto es esto, la cumbre de París, bueno, la Unión Europea, Europa, ya no solo la Unión Europea, la OTAN, y si no es la OTAN, Europa, Canadá, han sido invitados otros países que ya no son estrictamente europeos, aunque formen parte del mundo occidental, ¿no? Ya esto excede a las competencias o a los vetos que pueda plantear Puigdemont. Y ahí el problema, como decía Paloma, lo tiene Pedro Sánchez con sus propios socios de gobierno, con esa extrema izquierda que, bueno, que son antimilitaristas, que no van a tolerar que se aumenten los presupuestos. Y sí, si Pilar Alegría ayer decía, hombre, esto habrá que buscar alguna fórmula mancomunada. Bueno, es que yo creo que hace ya tiempo que el gobierno español está diciendo ante esas peticiones de aumentar al 2% del PIB los gastos de defensa nacionales, hablan ya o hace tiempo que piden o lo van postergando a que ese aumento de ese porcentaje, que ahora lo tenemos en el 1,28, creo que somos colistas en toda la Unión Europea, somos el farolillo rojo. Ya hace meses que van diciendo que eso tiene que salir de los fondos europeos, del dinero de las aportaciones de Europa. Claro, si es que el problema lo tienen con sus socios de gobierno. Y efectivamente, es que Europa o se planta o da un golpe en la mesa o aquí sí que tenemos un problema, no ya como españoles, sino como europeos, ante el nuevo escenario que se plantea a nivel mundial. Porque hombre, que el conflicto de Ucrania, que la guerra de invasión rusa en Ucrania tenga que resolverse con unos interlocutores que son el propio agresor, el propio país invasor, y un tercero, que en este caso es Estados Unidos, sin tener en cuenta ni Europa, continente del que forma parte el país invadido, ni el propio país invadido, pues hombre, esto nos lleva justamente a septiembre del 38 y a aquellos pactos de Múnich en los que Checoslovaquia, vamos, en aquel momento Checoslovaquia se vio dividida y ocupada en lo que sería su Donbass y su Crimea, que eran los Sudetes, simplemente porque la población era germanófila o era alemana, ¿no? Y Checoslovaquia, mejor dicho, ni intervino en ese pacto, en esos acuerdos. Bueno, fue una decisión unilateral del país reclamante en ese momento, agresor después, que fue Alemania, su aliado Italia, Inglaterra y Francia, en teoría, pues representaban los intereses de la Europa de entonces, ¿no? De los años 30. Y sabemos cómo acabó aquello. En octubre, unas semanas después o unos días después de firmar el pacto, la Wehrmacht, el ejército alemán, ocupó los Sudetes, pero es que unos pocos meses después acabaron invadiendo todo Checoslovaquia, generando el Estado independiente de Eslovaquia, con un gobierno títere, cediendo una parte a Hungría, otra parte a Polonia, en fin, y aquello acabó generando la Segunda Guerra Mundial. Ese es el escenario que tenemos, aunque parezca una barbaridad o hacer una especie de distopía respecto de lo que está pasando, es que es un escenario posible. Y en ese escenario posible o aumentamos nuestros gastos de defensa, pero no solo España, España porque somos los colistas, o Europa se muestra fuerte y capaz de tener un ejército que defienda su propia integridad territorial, o estamos apañados.
Y ahí Pedro Sánchez tendrá que negociar, no con Puigdemont, tendrá que negociar con Yolanda Díaz, con Sumar, Sí, vamos, pero con ahí socios de gobierno. Yolanda Díaz, como ha dicho Paloma, por ahí no van a querer pasar, vamos, de aumentar el presupuesto de defensa, Bueno, eso a está mí me ha claro. parecido, perdona Alberto, a mí me ha parecido leer algo esta mañana ya en algún medio. Por la mañana intento leerme varios medios, o casi todos los medios, y me ha parecido leer que Sumar, ha habido alguna manifestación de algún dirigente de Sumar, no sé de quién, o de Sumar como organización, algún comunicado, no sé exactamente el qué, pero me ha parecido leer que Sumar estaría dispuesta a incrementar los gastos de defensa siempre que no tuvieran una finalidad ofensiva o algo así. Me ha parecido leer algo. Paloma debe saberlo si ha sido así o es que me da un golpe en la cabeza antes de saltar de la cama No, mientras veía la tarde y me lo he imaginado. Digo, yo he estado toda la mañana en el Congreso y hay tantas declaraciones que, bueno, que pues hombre, si tú las has leído, yo he estado en el pleno, en el control, en las peleas, que tampoco he leído todo. Pero bueno, que en todo caso, aunque Sumar, vamos a ver, es que es todo tan absurdo decir que no sea ofensivo, si tú compras armas es para pegar tiros, no es para otra cosa. Eso está claro, se digo que son las cosas de su salaria, pero está Podemos, que Podemos sí que no pasa por ese aro, y los votos de Podemos sí son fundamentales también para sacar el presupuesto. O sea, yo me refería un poco claro. quizás también Sí. a toda la izquierda, Sí, a sí, sí, Bildu, entiendo, o entiendo. sea que toda esa amalgama de izquierda que hay, que es la que tiene que aprobar el Cierto, presupuesto, cierto, con lo claro. cual yo creo que sería complicado, creo yo, vamos. Sí, sí, sí. Además, todos son antimilitaristas. Esto está claro, Exactamente. claro, claro. Un No solo pacifismo sí. absurdo, ese pacifismo absurdo que ahora pues hay que recomponer. Sí, sí. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, lo dejamos aquí. Daros las gracias y nos vemos otro día. Gracias, gracias a ti, Alberto. Adiós, Javier, encantada. No, gracias a vosotros y un placer, Paloma, compartir este espacio con una erudita como tú, de todas Anda, que estas va, cuestiones. que va, que va. Muchas Muchas gracias. gracias y un A fuerte abrazo. vosotros. Igual, Adiós. hasta luego.